Mira, ella antes de ingresar el turno le pregunta a una amiga de ella, ya que es colega, le pregunta si yo soy buena persona o no. A lo cual ella le dice que se apoye en mí, que ella ve que yo soy buena persona, que haga amistad conmigo para que no esté sola en este turno. Cuando tú ingresaste a este nuevo turno de trabajo. Cuando ella ingresó a mi turno, ella era la externa. ¿Y eso cuándo fue? Eso fue en febrero. Posterior a ello, hubieron una seguidilla de reclamos que tenía el turno donde ellas desempeñaban sus labores y por eso la cambiaron, porque tenía muy malos tratos con los técnicos paramédicos a los cuales les enviaba a hacer funciones de mala manera que tampoco les competía a ellos, ¿ya? Yo soy mucho de abogar por mis compañeras, quizás a puerta cerrada, quizás a viva voz, pero para mí o es blanco o es negro. Tú no puedes tratar mal un día a un compañero de trabajo y al día siguiente tratarlo estupendo y hacer como que nada pasó, porque eso no es lo natural, no es lo normal. Cuando comenzó, había una serie de cosas que te daban para pensar que sí podía tener un trastorno de personalidad, pero cuando yo asumí jefatura de turno, que fue el 1 de junio, este 1 de junio cambió todo. Comenzaron las agresiones físicas, ¿ya? Se comenzó a usar violencia que no se estaba utilizando antes, solamente eran palabras de ella y palabras que están en mi teléfono, ¿ya? O sea, hay respaldo, hay de todo. ¿Cuándo es como la primera agresión que ella tiene hacia ti? El día 1 que yo comienzo con la jefatura de turno, ¿ya? ¿Y eso cuándo fue? El 1 de junio de este año. ¿Y antes de eso nada? ¿Algún mal comentario? Sí, habían muchos mal comentarios, pero nunca se había llegado a lo físico, nunca se había llegado como a tal exposición que frente a los pacientes, que los pacientes se dieran cuenta del maltrato, ¿ya? ¿Y cosas como qué te decían? Ejemplo, un día me tiró una hoja en la cara pidiéndome unos medicamentos que había recetado el médico. ¿Al frente de pacientes? Al frente de todo el mundo. Ya, al frente de mis colegas, al frente de médicos, al frente de los pacientes, al frente del mesón y la estación de enfermería. Y me la tiró en la cara. Y yo dije, no se la voy a entregar, ¿por qué yo tengo que recibir estos malos tratos? Y le dije, perdón, ¿qué necesitas? Y no me contestó. Y yo dije, no le voy a entregar ningún medicamento hasta que efectivamente me lo pida de buena forma. Nunca me lo pidió. Me lo pidió el médico, me dijo, ya, pues lo necesito, ¿ya? Y yo, ok, se lo entregué. ¿Y sin cuestionar nada? Porque Nada. lo vieron ahí y no cuestionaron absolutamente nada la actitud de ella hacia ti. Es que ya no era solamente conmigo, también era con mis pares, ¿ya? Malos tratos con mi estafeta, malos tratos con las chicas del aseo, malos tratos con los técnicos paramédicos, malos tratos con los enfermeros. Discutió muchas veces con médicos y todo el mundo ya sabía que esto era como un mal indicio de algo o algo que tenía que terminar de otra forma, ¿ya? Si mi jefa hubiese hecho algo, ella hubiese estado desvinculada hace mucho rato. Quizás la historia hubiese sido la misma, pero todos sabían cómo era. ¿Y cuando tú asumes, qué pasa ahí? Cuando yo asumo, comienza a decir que yo soy la que le doy maltrato, que yo soy la que no la dejo almorzar, que yo soy la que restringo su horario de desayuno, ¿ya? Su horario de colación, que yo no la dejo salir afuera a airearse, que yo la trato mal frente a los pacientes. Son serie de cosas que nunca fueron efectivas, que nunca fueron reales, porque yo siempre estoy riéndome con mis compañeros, siempre tirando una talla, siempre, me dicen, yo soy de las que mis colegas me dicen, pucha, que estoy cansada a las 5 de la tarde, y yo le digo, a ver, ¿qué preferís? ¿Terminar 3 horas que te quedan del turno y vaya a ganar plata?
¿ya? Porque a fin de mes te va a llegar el tremendo billete. O estar así achacada porque estás cansada. No, muévete, párate, te quedan 3 horas. Y yo siempre soy así. Pero entonces, para entender, cuando antes de que tú asumieras en la jefatura, ella ya te había ido con el tema del papel, ¿cierto? No, ese fue el primer día de la jefatura. Ah, al tiro. Al tiro. Y tú siendo jefa, además. El primer día de la jefatura del turno. Que en realidad esa jefatura del turno es solamente como para ordenar el turno. Ya no es que yo esté por sobre ella, sino que es una coordinación y una gestión por si faltan insumos, por si faltan medicamentos, para ver, para organizar la urgencia. Y no solo te empezó a heredir, sino que además empezó a inventar cosas. Comenzó a inventar cosas, ¿ya? Pero no tan solo de mí, también de mis otras colegas enfermeras. Entonces ya esta era una situación insostenible con mis colegas que me decían, pucha, ¿sabes que no aguanto? Y yo tampoco aguanto. Las últimas 2 semanas, previo al ataque, yo ya no quería más. O sea, yo iba sin ganas a trabajar. Y me decían, ¿qué te pasa? No, o sea, es que estoy lateada, mírala. O sea, esta cuestión no es normal. No es normal que ejemplo, hechos graves como que yo instalé una vía venosa. Esa vía venosa quedó perfectamente instalada. Ya yo soy súper prolija en lo que hago. Voy a atender a otro paciente y después esa misma llave de la vía venosa, que es como una mariposa, está abierta de par en par, sin tapa, y el paciente desangrándose. O pacientes que yo iba a conectar el medicamento y que debería haberse administrado el medicamento vía endovenosa, de repente el medicamento aparecía cortado, o sea, no cortado, sino que lo habían sacado de su sitio y todo el medicamento había caído al suelo. O sea, ya no solamente era contra ustedes, sino estaba poniendo en riesgo la vida de los pacientes. Exacto. Hay muchos hechos que se comentaron y que se hizo caso omiso. Que se hizo caso omiso por la jefatura, y eso es lo que me da como pena. Porque quizás se podría haber evitado. El llegar a esta situación tan grave que no fue un amedrentamiento, ya fue directamente a asesinarme. Acá hablamos de una escalada de violencia. ¿En qué momento te empieza a dar cuenta en todo el mes de junio que esto ya empieza a escalar y tú dices, ya, no solamente me siento mal, sino me tengo que preocupar? O sea, eso ya comenzó desde el primer día, pero el día 17 y el 18 de junio pasaron 2 hechos que son súper significativos, el cual el 17 de junio se le entregan las llaves de la caja de los controlados, que es una caja fuerte donde se guardan estupefacientes, y se le entregan a ella porque la chica que sacó un controlado pensó que se le podían perder o se le podían caer, y se las entregan a ella con testigos, ya se las entrega por mano, y dice, yo nunca las recibí. Y como no las recibiste, no, yo nunca las recibí, revísame. Y buscamos por toda la urgencia, las llaves nunca aparecieron. Cuando fuimos a abrir la caja fuerte, se habían perdido estupefacientes, que son los mismos que la jefa intentó pasar colado. Y ese día se descompensó porque yo le dije, oye, tú tienes las llaves, hazte cargo. Y se descompensó diciendo que yo quería que la echaran, ¿ya? De tal forma que se acercó al STAR de enfermería, que es como una residencia, y botó la comida que estaba encima de la mesa de un tirón, la cual era mi comida, ya era mi almuerzo, que yo no había alcanzado a almorzar ese día porque había mucho atochamiento de gente en la urgencia, y era una hamburguesa con unas papas fritas, que ese día nos habían dado un plato súper rico, con unas bebidas, un postre rico, y botó mi almuerzo, que era el único que estaba ahí, para hacerme daño. Se puso a gritar en el pasillo frente a todos los pacientes, la tuvieron que sacar, y ese día terminó el turno muy mal. El día 18 de junio fue el día que ya pasó a mayores esta situación, que dijo que yo la dejaba en el lado respiratorio porque yo quería que ella se muriera,
que yo quería matarla, ¿ya? Entonces por eso la dejaba en el área respiratoria para que atendiera a los pacientes que vienen con resfríos comunes, con neumonía, con afecciones como PCRs para COVID, que es súper rápido. Y dijo que yo quería asesinarla, o sea que no quería asesinarla, que quería matarla, y que ella por eso se iba a vengar. Eso fue el día 18. Yo le digo a la jefa, no aguanto más esta situación, por favor, o sea, sáquela del turno, ¿qué más espera? Y el día 20 a ella le presentan un finiquito, ¿ya? Después de todo esto que había pasado, que fueron unos hechos bien graves, se le presenta un finiquito al cual ella no firma y contrarresta este finiquito con una licencia médica diciendo que la presentaba por los malos tratos que nosotros teníamos contra ella. El día 23 presentó una carta al gerente de salud de la clínica acusando todos estos malos tratos que supuestamente nosotros teníamos con ella. Y son unos tratos que efectivamente muchos de ellos eran reales, pero no era de nuestra parte hacia ella, sino que era de ella hacia nuestra parte. Ella lo dio vuelta para ella de victimaria quedar como víctima. Entonces la jefa conversa conmigo, me habla sobre esta carta, me la muestra, la leo completa y yo digo, jefa, esto no tiene ni pies ni cabeza, está solamente escrita por ella, no tiene un hilo conductor, no hay congruencia en su relato, son solamente hechos que ella cuenta que ni siquiera se sabe si son verídicos o no. El 23. Y junto con esa carta envió un video que yo salía bailando, ya una canción de Shakira que me encanta y a mis hijos también les encanta. Que es la que se vio en la prensa. Que es la que se vio en la prensa diciendo que yo me estaba burlando de ella, cosa que no es así. Yo ese video lo grabé en mi casa junto con mi compañera de trabajo. Yo estaba próxima a entrar al turno de las 8 de la noche y mi hijo, que le encanta la canción, estaba bailando como robot, ¿ya? Igual como los pasos que hace Shakira en el video. Nosotros estábamos escuchando música y nos pusimos a grabar y yo estaba cantando y estaba cantando con mis hijos. Y el más chiquitito también bailaba. Y era una situación tan chistosa en ese momento, yo bailando con mis hijos. Y después nos pusimos a escuchar Marcianeque y ellos bailaban y lo pasamos súper bien. Nunca pensé en ella, ¿ya? Porque yo ese día del 18 la terminé de bloquear de toda red social que había y por haber. Solamente yo la tenía en Instagram, que empezó con hostigamientos personales por esa vía. La bloqueé y luego la bloqueé vía WhatsApp. ¿Y qué hostigamiento habían por redes sociales? ¿Qué te decía si es que se puede decir? Ejemplo, yo subí una foto con un compañero, turnito de 24 horas y estábamos todos contentos y dije, porque estás con ellos en las 24 horas lo pasas bien, pero cuando estás conmigo lo pasas horrible. Y yo, ya no viene al lugar, no le respondía nada. O subía algún meme y todos esos memes eran para ella, supuestamente. O subía alguna foto y, te sacaste foto con ella pero no conmigo. Es como si se hubiese obsesionado contigo. Sí, de hecho yo llegué a pensar en un momento que le gustaba. Y dije, esto es muy extraño. O sea, mandarme mensaje a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana. Y un día le respondí y le dije, oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿tú no duermes en tu casa? Y yo ya estando fuera de turno. Entonces yo digo, ¿qué más? Y las últimas conversaciones que yo tuve con ella, me dijo que si yo quería tomar turnos extra, que siguiera tomando turnos extra y que yo le dejara a cargo a mis hijos, que ella se hacía cargo de mis hijos y que si yo no los llevaba a su casa, ella venía hasta mi casa a esperar que llegara mi pareja si yo quería a ella que se fuera. Y yo ahí ya dije, no, o sea, está trastornada, ¿ya? Y ahí la bloqueé, la terminé de bloquear. O sea, dije, ¿cómo me puede decir eso?
Un día me mandó un mensaje y me dijo que sentía envidia porque yo tenía familia que ella no tenía, que yo tenía hijos que ella nunca iba a poder tener y que yo era feliz y todo el mundo me quería y ella no era feliz. Entonces ya pasaba más como una obsesión personal conmigo. ¿Y te mandaba audios? Eh, ¿Te llegó a mandar algún audio? no, era todo por escrito. Todo por escrito. Tu papá me mencionó al inicio, bueno, ha pasado muy poco de esto, como hace una semana, que recibiste amenazas previas. ¿A eso te refieres con el tema de los hijos, cuando o llegaron a otro nivel también? Y no, y llevamos a otro nivel, o sea, me dice que ella se va a vengar de todo lo que yo le había hecho, que yo no le había hecho nada, ¿ya? Solamente en causar esta urgencia que estaba un poco desordenada, porque cuando tú entregas un turno, o sea, cuando tú recibes un turno, a ti te gusta que el turno te lo entreguen bien, adecuadamente. Y cuando tú entregas un turno, no lo puedes entregar desordenado porque la persona que viene después también le gusta que le entreguen un turno bien. Y este turno con ella no funcionaba así. Entonces, cuando yo asumí esta jefatura del turno, intenté hacerlo lo más adecuado posible y más ameno, ¿ya? Porque los turnos con ella eran súper densos. Entonces, que sí se iba a vengar, que tengo una grabación que niega todo, pero absolutamente todo lo que nos había hecho, que eran estas cosas de comida, cuando hay fotos de la comida y se las enviamos a la jefa, cuando hay un informe del médico, ya del jefe médico en horario inhábil, que presencia estos actos físicos y ella también los desmiente y dice que se va a vengar por eso porque yo quiero que ella se muera. Y yo quedo descolocada, o sea, yo digo, ¿cuándo? ¿Tú pensaste que este nivel, porque asusta, con todo lo que tú me dices, asusta, pero que iba a llegar a que tú, al llegar o llegar a la clínica o a tu casa, te iban a atacar de esa manera? ¿Te lo imaginaste en algún punto? Que me iban a atacar de esa manera jamás. Lo que sí, yo conversé en un turno de noche con una colega. Le digo, me da susto esta tipa, ¿ya? Patricia Enríquez. Y yo llevaba como 5 turnos, ya de 24 horas, o un mes y un poquito más, en mis 24 horas sin descansar en ningún momento. Y me decía, ¿pero por qué haces eso? Y yo le decía, una, porque no le puedo confiar a los pacientes, ¿ya? Porque por todo lo que había pasado, me comentaste recién, eso es lógico. exacto. Y dos, porque yo pienso, y se lo dije textual, le dije, ella va a llegar con una jeringa de insulina y me la va a inyectar en la vena y ahí me voy a quedar yo tirada, muerta. Y me dice, ay, bueno, ¿cómo pensáis eso? Y nos reímos y me terminé de fumar mi cigarro y entramos a la urgencia. Eran como las 3 de la mañana, pero yo no dormía en los turnos que estaba con ella. Y eso lo tiramos como talla. Ahora, el día viernes, previo al ataque, yo estaba acá comiendo con mi familia y mi papá me pregunta y me dice, oye, ¿cómo va esto de la chica? Porque yo todos los días le comentaba algo distinto. O sea, que hoy día pasó esto, hoy día pasó esto otro. O sea, hoy día pasé un mal día, papá, sabes que me empujaron, bueno, no quería ir más. Y ese último día le digo, ¿sabes que tengo susto? Tengo miedo que esta